programa de Asiento Extra aquí por Extra TV y también por los 92.3 FM de Extra Radio. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Mi nombre es Angie Cantillo y es un placer poder estar con usted durante una hora donde estaremos conversando un tema del que ya habíamos hablado un poco. Hace justamente 15 días habíamos tenido un programa para conversar sobre el proyecto de ley que está ya en Asamblea Legislativa, que busca algún tipo de castigo o de justicia, si podríamos llamarlo así, para todas aquellas personas que sufren una estafa bancaria. Hace 15 días tuvimos aquí testimonios bastante duros, difíciles de escuchar, de personas que han perdido no solamente montos económicos, sino incluso hasta familiares a causa de una estafa bancaria. Hoy vamos a hablar del mismo tema, pero una cara un poco más, podríamos decirlo, jurídica o especializada, de si realmente ese proyecto de ley tendría un impacto en la realidad de las víctimas, de quienes ya fueron víctimas y de las que lamentablemente van a sufrir en algún momento una estafa bancaria. Antes de presentarle a los expertos que nos acompañan la tarde de hoy, voy a enlazar con mi compañero Byron Agüero, quien le ha dado seguimiento a este tema y que nos va a dar un contexto precisamente de qué es lo que pretende este proyecto de ley, en qué fase se encuentra en Asamblea Legislativa, cuáles serían sus implicaciones. Byron, usted nos tiene el detalle. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Angie, a todos los televidentes y a quienes nos escuchan aquí en Asiento Extra. Bueno, muy importante, Angie, eso que usted señala, porque sí es un proyecto de ley que de hecho en este momento está en comisión. Los diputados están discutiendo este proyecto de ley. El proyecto de ley 23.908, ese es el expediente por el cual se tramita este proyecto de ley. Entonces podemos ir con la primera pantalla donde nos explica cuál es este proyecto de ley, qué es lo que dice. Bueno, este proyecto de ley denominado Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada, autorizada para este fin. Bueno, este proyecto de ley fue propuesto por el diputado de Liberación Nacional del PLN, Óscar Izquierdo, después de una iniciativa ciudadana. Pero bueno, ¿qué pretende este proyecto de ley? Bueno, pretende que las personas víctimas de estafas electrónicas, ¿verdad?, de esas historias que hemos comentado, de esas historias que tuvimos aquí, esos relatos, porque quiero abordar algo, va más allá que la pérdida de dinero, también son pérdidas incluso de personas y seres queridos que por X razón tuvieron una depresión, víctimas de estafa y bueno, lamentablemente fallecieron, que es uno de los relatos que hemos escuchado. Por ejemplo, escuchamos a Gaudí Solano, que era una persona que su esposo, víctima de estafa, falleció producto de este delito que se le cometió en su contra. En la segunda pantalla podemos ver qué pretende este proyecto de ley. Como decía, pretende que las personas víctimas de estafas electrónicas y que acudan a la vía judicial tras sufrir la sustracción de los recursos de sus cuentas bancarias puedan resolver su situación ante la falta de regulaciones y de normativa en esta materia. Es decir, bien lo apuntaba Angie, buscan justicia, buscan incluso cargar de responsabilidad a los bancos, esa sería la palabra, responsabilidad, que ellos se hagan más responsables de esto. Pero ¿de dónde surge este proyecto? Ya lo decía en un principio, lo impulsó el diputado Óscar Izquierdo, es quien lleva la batuta de este proyecto, pero sin embargo nació de una iniciativa ciudadana, un grupo de personas denominada Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica, que hace 15 días conversaban con nosotros, que ellos se reunieron y son miles de personas al año, y en este grupo que son más de 4.000 personas en diferentes redes sociales que se apoyan entre ellos, que cuentan sus historias, cómo han sido víctimas en diferentes bancos, han propuesto este proyecto de ley que lo acogió el diputado Izquierdo, que de hecho hoy está en la Asamblea Legislativa discutiéndolo, porque en su momento estaba para votarse en primer y segundo debate. Hoy este proyecto de ley volvió para que se dictaminara, para discutir 61 mociones, y en esto es lo que está. Así que en la siguiente pantalla vamos a ver eso mismo, en qué etapa está, qué ha pasado con este proyecto de ley. Y les comento a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, este proyecto de ley se iba a votar en primer debate antes de Semana Santa. Sin embargo, se presentaron 61 mociones, por lo cual tuvo que ser devuelto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se pudiera votar. Estuvo en el plenario para votación en primer debate hace 15 días y hoy se está votando tras presentarse 61 mociones. Pero nosotros aquí en Grupo Extra nos interesa mucho su opinión, por eso hicimos una votación para preguntarles a ustedes qué opinan de este proyecto de ley, qué opinan si se debe aprobar y los bancos hacerse responsables, o los bancos no tienen que hacerse responsables ya que son las víctimas las que, por ejemplo, dieron alguna información privada o demás, y entonces son ellos los que se tienen que hacer responsables, o es parte de los dos, son ambas partes. Bueno, el 100% de las personas que
han contestado a esta encuesta han dicho que sí es necesario, que urge que este proyecto de ley se apruebe. Ustedes pueden escanear el QR si quiere participar de esta dinámica y nos puede decir si es necesario que participen o si no. Básicamente está bien como se está manejando, donde la persona víctima estafa va al OIJ y ahí inicia la investigación, o la última opción, que sea responsabilidad de todos. Pero de la misma forma la gente da sus comentarios y indican que es muy necesario las personas, que los bancos deben asumir mayor responsabilidad. Eso lo puede ver en nuestra red social Facebook, donde tenemos ahí la encuesta, donde usted puede votar, donde usted puede comentar y participar de este debate, porque como le digo, esto nos atañe a todos. Muchas personas que pensamos son adultos mayores, entonces son las que son más propensas a ser víctimas de estafa. Sí, así es, sin embargo no son las únicas, porque también parte de las historias que hemos relatado, que hemos contado, que hemos visto, un informático de poco más de 30 años también fue víctima de estafa. Así que usted también, que está en su casa con una llamada o un link, puede ver cómo también puede ser víctima de estafa. Y vemos las personas votando, que dice que también son responsabilidad de todos. Así que lo invitamos desde su casa, que nos está viendo hoy también, si nos ve en nuestra plataforma de streaming, escanear el QR y votar, porque este proyecto de ley es algo que se está discutiendo en este momento. Así que es parte de Angie, de lo que nosotros comentamos, este proyecto de ley 23.908, ¿qué va a pasar? Se va a votar, irá a primer debate, se discute en este momento en la Asamblea Legislativa y las personas, usted que está en casa, usted que nos está oyendo, puede votar y participar para ver qué va a pasar con esto, porque son miles de personas, miles de víctimas al año, y toda la información la puede ver tanto en diarioextra.com como en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias a Byron por toda la información y la amplia explicación que nos hacía. La invitación está hecha para que usted ingrese a diarioextra.com y nos pueda dejar su opinión, que a nosotros nos importa muchísimo. Y ahora sí, entrados ya en materia de lo que vamos a conversar hoy, les voy a presentar a nuestros invitados que me acompañan en la mesa. Doña Adriana Rojas, quien es abogada experta en consumo bancario. Doña Adriana, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, muy bendecida y honrada. Muchísimas gracias. Y don Mario Gómez, quien es asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por haberme invitado. Igual muy honrado de estar aquí con Adriana. No debo dejar de decir que ahí vi una publicación de Facebook de sus hijos que decían que se sentían orgullosos de ella. Y yo puedo decir públicamente que tienen razón, se pueden sentir muy orgullosos de ella. Muchísimas gracias. Y es importante tener ambas posiciones, porque claramente la Asociación Bancaria, en representación de los bancos, a quienes a través de este proyecto pues les van a achacar una gran responsabilidad, y también de parte de los usuarios, que son los más afectados. Y antes de ir a la parte de la responsabilidad bancaria, precisamente, doña Adriana, quería conversar eso. La gente a veces no está tan relacionada de cuál es la realidad de quienes sufren una estafa, por dos cosas. Número uno, porque a veces la gente se siente muy culpable, porque dice, sí, la verdad es que yo sí acepté una llamada, la verdad es que yo sí entré en tal link y ni siquiera voy a ir a poner una denuncia. Pero por otro lado, hay personas que dicen, y como lo decía Byron, tuvimos aquí en este mismo programa testimonios de una mujer que nos dijo, es que yo estaba en medio de una cesárea, donde no tenía ni siquiera acceso a mi celular, donde estaba sedada, no tenía nada, y cuando desperté de la cesárea, recién teniendo a mi hijo, mi cuenta estaba vacía sin yo haber ingresado absolutamente a nada. Y es gente que sí va y denuncia porque ve que hubo un perjuicio claramente. Esa gente, ¿cuál es el proceso que debe seguir después de decir, fui estafada, voy a poner una denuncia? Sí, gracias, Angie. Es un verdadero problema para los consumidores cuál es el procedimiento a seguir, porque cuando se apersonan al banco les dicen primero vaya al organismo de investigación judicial, y el organismo de investigación judicial les dice tráigame los documentos que prueben cuáles son las transferencias ilegítimas. Entonces ahí hay como una bola de ping pong de un lado para el otro, y ahí empieza esa incertidumbre para la persona. En el momento en que la persona se da cuenta de que ha salido dinero de su cuenta bancaria de forma electrónica, lo primero que tiene que tener el banco es un sistema de emergencia. Si le mandan una información, está saliendo a su cuenta bancaria 2 millones de colones, o si se adicionó una cuenta favorita a nombre de fulano tal, puede responder ahí mismo, por favor, bloquéenme, eso no soy yo, no es cierto, no está correcto, ¿verdad? Sin embargo, si son mensajes de SIM, no se pueden responder.
¿verdad? Porque el sistema está hecho para no responderle. Y he tenido casos de personas que duran 1 hora y media llamando por teléfono a la central telefónica, a la entidad bancaria, pidiendo bloqueo de cuentas. Entonces, cuando ya logran obtener... está vacía. Ya no hay nada que hacer. Esto es muy rápido. Entonces, no hay un sistema de emergencia. La persona, si logró bloquear la cuenta bancaria vía electrónica, pues va a tener un mejor resultado. No necesariamente se logra por muchos factores. O no tiene la computadora al frente, no tiene, si es un token, la información del token, está nervioso, está en shock, ¿verdad? Porque no es lo mismo la persona con su cerebro pensante, tranquilo, a que esté viviendo, que le están sacando dinero y un mensaje y otro mensaje y otro mensaje. El corazón se le está paralizando. Ya esa persona emocionalmente y mentalmente ya no está preparada para una defensa rápida como para bloqueo de cuentas. Son muy pocas. Un adulto mayor, imposible. Bueno, entonces, una vez que logra bloquear cuentas bancarias, ocupa el acceso de que le den la información de cuáles son las transferencias ilegítimas para que el organismo de investigación judicial inicie, ¿verdad?, todo el procedimiento de investigación y el mismo reclamo ante la entidad bancaria para que ellos también, por medio de la Oficina de Ciberseguridad, el Departamento de Seguridad del banco, empiece la investigación. Paralelamente van las dos investigaciones, ¿verdad? Hay casos en que resuelven en 2 meses, hay casos en que resuelven en 6 meses. Hay bancos con más casos que otros que están colapsados, que son los que más tiempo duran. Una vez que ellos tienen esa información, si quedó bloqueado dinero en la cuenta bancaria, el banco lo va a devolver, ¿verdad? Si quedó en alguna cuenta de estas personas sospechosas 2.300.000 colones, eso el mismo banco se lo devuelve una vez terminada esa investigación. Si no hubo nada de bloqueos de dinero, si se disparó, se fue, ¿verdad? Es muy probable que la entidad bancaria rechace el cargo y le dice, usted dio información confidencial o no se tienen como un machote muy generalizado en donde dicen que no se comprometió el sistema de seguridad del banco, que el sistema de seguridad del banco es invulnerable, que se utilizó el usuario, contraseña, los códigos de seguridad, el one-time password, código de una única verificación, la información de la tarjeta, si es que se utilizó, etcétera, motivo por el cual asume que la culpa es de la víctima o presume que la culpa es de la víctima, rechaza ese reclamo, tiene 3 días de recurso de revocatoria con apelación en subsidio y la persona consumidora tiene el derecho a solicitar una copia de la bitácora. ¿Qué fue lo que sucedió con todas esas transferencias electrónicas? ¿Cuáles son los hallazgos que generalmente, porque son todos muy parecidos, ¿verdad? Si vemos las bitácoras de un caso y de otro caso y de otro caso, son terriblemente similares. Primero, se inhabilita el token. Dice, olvidó mi clave, cambio de clave, inhabilita el token, habilita un software nuevo, un token nuevo, cambia el límite diario. Muchas personas tenían un límite diario, según el apetito de riesgo, en 200.000 colones. Se lo habilitan al monto máximo, que en algunos bancos 7.500.000 colones. De ahí viene adición de cuentas favoritas, una cantidad impresionante, y luego las transferencias de fondos. ¿Por qué es importante tener esas bitácoras? Hemos visto que en microsegundos, en 3 microsegundos se hacen 3 transferencias electrónicas. Wow. Entonces, si vemos un adulto mayor, dura 1 minuto y medio, 2 minutos haciendo una. En 3 milisegundos, microsegundos, haciendo 3. A diferentes personas con diferentes bancos destinos. Uno al Banco Popular, uno al Banco Costa Rica y uno, digamos, a Copeambe. Entonces, vemos que, materialmente, una persona consumidora ordinaria no puede realizar en menos de 1 minuto 3 transferencias a diferentes destinatarios en diferentes entidades financieras. Y eso, solamente viendo la bitácora, podemos tener ese tipo de conclusiones para generar una defensa. Y de ahí en adelante viene la defensa judicial, que dura aproximadamente 5 años. Wow. Si la persona consumidora no tiene dinero para
pagar un abogado y un perito no puede asumir la defensa. El perito más o menos está en unos $1,000, ¿verdad? Si un caso de estos dura 5 años, estamos hablando de un promedio de $5,000 en honorarios de abogacía, más $1,000 de perito. Si no tiene esos $6,000, $2,5 millones más, si no tiene esos $6,000, o si el monto es más bajo, no va a la vía judicial, ¿verdad? Una persona que viene que perdió 400,000 colones, es imposible ir a la vía judicial porque solo el perito es más caro. Sí, le sale, como decimos a lo tico, más caro el caldo que los huevos. Es correcto, esa es la situación hoy en día. Ahora, y es una pregunta en la que también quisiera que entrara don Mario, porque yo entiendo, don Mario, que desde la ABC estén un poco inquietos con que el proyecto de ley dice casi que de manera automática que serían los bancos los culpables de una estafa bancaria. Yo puedo entender, digamos, claramente que haya una posición de descontento con eso, porque como bien lo dice doña Adriana, hay casos en los que lamentablemente como usuarios pues incurrimos en errores que nos hacen o nos exponen, pero desde que hemos trabajado el tema he tenido tantísimos casos cercanos de gente que dice, es que yo nunca acepté un link, nunca di información, no acepté una llamada, no entré, o sea, gente que ni siquiera tiene aplicaciones de bancos porque no saben usar las aplicaciones, y uno ahí se pregunta, y en algo que decía doña Adriana lo rescato, ¿cómo si yo para ser usuario, para hacer una transferencia, me pide que el código que tengo que ingresar a la aplicación, que una fotografía para verificar que soy yo, porque dependiendo del monto me lo piden? ¿Cómo entonces, si yo como usuario tengo que hacer todos esos pasos, en 3 segundos me hacen 4 transferencias y sin explicación? Vamos a ver, lo primero que yo quiero aclarar es que la Asociación Bancaria está de acuerdo con que se actualice la legislación. O sea, yo debo decir que felicito a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos e inclusive a los señores consumidores que tuvieron la iniciativa. O sea, definitivamente la legislación hay que actualizarla. Ahora voy a decir en qué, y hay que tener muy claro esto. Esto es un tema de crimen organizado. Claro. Esto es el inicio. Hace 7 años la Asociación Bancaria hizo una visita a Colombia y el fiscal general de Colombia nos advirtió que si no hacíamos los ajustes necesarios íbamos a tener sicariato. Y ya tenemos el sicariato. Y nos dijo, después de eso siguen los secuestros y siguen las extorsiones, antes de eso las estafas bancarias, ¿verdad? Entonces hay que luchar contra el crimen organizado y hay que hacerlo bien. Y hay que ajustar la ley para que eso se haga correctamente y establecer la responsabilidad donde corresponde. Vamos a ver qué son los ajustes que se están planteando y con los que nosotros estamos de acuerdo. ¿Qué es actualmente qué dice la ley? Adriana lo puede reforzar. Básicamente dice que el banco siempre es responsable, y así lo dice, al menos de que sea ajeno al daño. Y el problema con ese ajeno al daño es que entonces si el banco no participó porque lo que hubo fue ingeniería social, el juez va a decir entonces que el banco no tiene responsabilidad. Ese es un tema que hay que corregir. Ojo lo que estoy diciendo, que hay que corregirlo. Y alguien diría, ¿qué le pasa a este señor? Está hablando en contra de sus patrocinados. No estoy hablando en contra de los patrocinados, porque el principal activo que tienen los bancos son sus clientes. ¿Verdad? Ese es un tema que hay que corregir. ¿Cómo se está corrigiendo? Lo que se está diciendo en el proyecto y en las mociones que se están discutiendo para mejorar el proyecto es que el banco siempre va a ser responsable, o sea, la denominada responsabilidad objetiva, que así es en España, en Estados Unidos, en Chile, en la mayor parte del mundo, con excepción, ¿verdad?, de que haya dolo, o sea, autofraude o culpa grave. No estamos diciendo cualquier caso de culpa, que es el caso anterior, lo estamos corrigiendo, ¿verdad? Estamos diciendo cuando haya culpa grave, cuando haya una evidente negligencia calificada de la persona, para tratar de balancear también, porque si no entonces esto lo que hace es incentivar el crimen organizado, que lo que dice es aquí concentrémonos en hacer fraude porque tenemos quien nos va a pagar, que es el banco, que paga no con sus recursos, sino con el dinero de los depositantes, que es la otra parte que hay que ver, que también son consumidores y que estamos obligados
estamos obligados a proteger. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo con el proyecto de ley y con que se modifiquen. Creemos que hay que hacerle ajustes al texto base que está. Y hay mociones presentadas, recuerdo, del mismo diputado Óscar Izquierdo y de la diputada Daniela Rojas, con elementos bien importantes que Adriana señaló. Uno es, ¿quién debe probar? O sea, ¿quién es el que debe de accionar para que entonces sea ese el que tiene que pagar la cuenta? En esos proyectos lo que dice es que es el banco el que debería accionar, no la parte. Y además de eso, establecer un procedimiento rápido, corto, para resolverle al cliente. No esos procesos largos de 5 años, de meses, ¿verdad? En los que se ve capturado el consumidor. Y ahorita voy a decir por qué se tienen que dar esos procedimientos, porque aquí yo debo ser justo también. Hay que recordar que casi más del 60% del sistema financiero nosotros es público. Y que custodia recursos públicos. Entonces un funcionario público dice, o sea, yo no puedo llegar si no tengo una resolución judicial o una norma que me lo autorice, que es el caso que estamos haciendo, ¿verdad? Reintegrando dineros así porque así, o sea, tiene que seguir un procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los ajustes que se están haciendo a la ley que me parecen muy pertinentes? Lo primero, se dice, sí, el banco siempre paga. Está bien, esa es responsabilidad objetiva y creo que en eso coincide Adriana conmigo y todos los consumidores también. ¿Por qué? Porque es el que de alguna manera crea el riesgo al establecer los mecanismos, digamos, de pago y los mecanismos. Con excepción de que haya habido dolo, o sea, que la persona lo esté provocando, que quiere estafar, o que haya culpa grave, o sea, que haya absoluta, digamos, negligencia, imprudencia e impericia. A mí ahí, ahora estaba escuchando a la diputada Daniela Rojas en la comisión y me parece que decía algo muy sensato. O sea, de alguna manera me hubiera gustado, eso no lo tiene el proyecto, hay que prohibir que alguien le pueda exigir o pedir las claves a las personas y que las personas las puedan compartir. La clave es suya, no, y entonces por seguridad jurídica eso debería quedar claro, ¿verdad? De que las claves, los accesos a la cuenta no se pueden compartir. Y yo creo que si eso se pone de esa manera en la ley y se establece, la gente tendría una seguridad y esas llamadas que recibimos todos de la municipalidad y del otro, simplemente uno le respondería, mire señor, no corresponde, y se va. Sí. Entonces, en resumen, nosotros estamos de acuerdo en que se actualice la norma y creo que tiene dos cosas que son fundamentales. La norma, la propuesta dice que si hay un fraude, la persona va y pone su reclamo en el banco. El banco tiene entre 30 y 60 días para responder si paga o no paga. Si el banco cree que no debe pagar, entonces tiene alrededor de 10 días, si no me equivoco, está en el proyecto, para ir el banco a los tribunales de justicia a probar que tiene la razón, no el cliente. Entonces ahí empieza, la cosa se invierte, ¿verdad? Es el banco el que tiene que estar probando, es el banco el que hace los costos, es el que hace, y sí, en esos casos sí puede retener. Pero adicionalmente, ¿verdad? La resolución que emite, como dice doña Adriana, tiene que ser una resolución fundamentada, tiene que ser bien establecida, y si no le dan la razón, entonces tiene que pagar los daños y perjuicios correspondientes. Al banco. Al cliente. Al cliente. Entonces, alguien diría, ¿esto es una tragedia? Sí. Ha sido una tragedia dolorosa. Todos hemos tenido y tenemos personas que han sido afectadas porque nos enfrentamos a un fenómeno al que no estábamos acostumbrados. Ni vacunados. Ni vacunados. O sea, de buena fe, la gente contestaba preguntas, entregaba sus claves y hacía sus cosas. Yo creo que el mundo nos cambió, claro, desgraciadamente, y la ley tiene que ajustarse. Y eso Total. Es lo que está sucediendo. Déjeme, para hacer una salvedad, porque se critica mucho, sobre todo a los bancos públicos, diciendo que los bancos públicos siempre rechazaban que no y son muy lentos. Bueno, es que los bancos públicos tienen una obligación tienen una obligación de responder conforme a la ley. O sea, una persona viene y entrega unos dineros y no tiene una orden judicial o no tiene una orden de una autoridad, después él lo pueden hacer responsable. Entonces, eso se está modificando con la ley. Quedan algunas cosas que corregir. Por ejemplo, a mí me parece que otros países tienen una norma que le da la potestad a la superintendencia para que la superintendencia
superintendencia regule y vigile que todas las entidades financieras tengan los estándares tecnológicos para combatir, mínimos para combatir. Y aquí podemos, yo voy a parar aquí para no monopolizar la conversación, ¿verdad? Pero podemos seguir hablando del tema. La verdad, yo me siento, por un lado, alegre, contento de que esto se esté enfrentando y resolviendo. Por otro lado, triste en el sentido de que si lo hubiéramos hecho antes, hubiéramos entrado antes a combatir el crimen organizado, tal vez hubiéramos tenido menos de esas tristezas a las que usted mencionaba. De hecho, que he dicho que don Mario, usted tocaba el tema porque era una pregunta que le quería hacer. La Defensoría de los Habitantes ya se había pronunciado también sobre el proyecto y de hecho le sugiere a la SUGEF que deberían ellos dar de manera pública y accesible la información a los ciudadanos para que nosotros sepamos cuáles son los bancos que tienen las mejores prácticas de TI en temas, digamos, en términos tecnológicos, pero en palabras más o menos, los mayores métodos de seguridad y que nosotros como ciudadanos elijamos qué banco quiero a partir de las políticas que tengan de seguridad. En esa parte de brindar esa información que sea accesible, ¿sí estarían de acuerdo? No, claro que sí, no solo eso, hay que ser justo, la superintendencia emitió un reglamento que tiene que ver con información donde ya está pidiendo algunos estándares, pero hay que darle más herramientas. Déjeme decir algo a todos los costarricenses que me pasó a mí. Mi esposa recibe una llamada, como dice usted, aquí hablan de adulto mayor, yo soy un adulto mayor, ¿verdad? Recibe una llamada de estas que soy de la municipalidad y yo cometo la imprudencia de quitarle el teléfono y decirle, usted es un estafador, esto, el otro. Y entonces la otra voz me responde, hey Mario, ¿no quiere que lo vaya a esperar a la entrada de Villarreal donde usted vive? O visito a Adrianita, su hija, en la casa tal, dirección tal, o a su hija Daniela en la casa tal, dirección tal. Increíble. O sea, y déjeme decirle, se me bajó el azúcar, me sentí, dije, hey, me van a... Y a eso es lo que estamos enfrentando. Entonces hay que trabajar no solo los bancos, hay que ver cuál es la participación de las telefónicas aquí, hay que ver qué vamos a hacer con la información. No puede ser que cualquier persona tenga acceso a toda la información de todos los costarricenses, de dónde trabaja, dónde vive, sin ningún tipo de responsabilidad. O sea, esto es un inicio y aplaudo ese inicio y los aplaudo a ustedes por el programa. Entonces, aquí no es que si los bancos aquí, no, los bancos están asumiendo su responsabilidad, aquí estamos. Y si hay que pagar cuentas, vamos a pagar estas cuentas, pero yo creo que este esfuerzo tiene que seguir, porque lo que viene, si no lo hacemos, es más serio, es más grave, y ojalá que de verdad este programa quede grabado para que quede constancia que este servidor y la asociación bancaria lo dijeron. Hay que trabajar para evitar, digamos, avanzar en esas otras etapas que tristemente otros países en América Latina, ¿verdad?, están sufriendo. Doña Adriana, conversábamos de que, bueno, ya claramente hemos visto y estudiado el proyecto bastante previo al programa, pero desde su concepto, no solo como experta, sino porque usted tiene ya muchísimos años de tener casos, montones, yo creo que no nos bastaría aquí ni uno, ni dos, ni tres programas para que usted nos cuente todas las lamentables historias que he escuchado, pero viendo lo que está hoy en el papel, realmente podría tener un impacto positivo lo que está hoy ahí escrito en ese proyecto de ley para todas las personas que hoy dicen, pues es que era mi plata, ¿verdad? Sí, por el proyecto de ley texto sustitutivo estoy totalmente de acuerdo, desconozco las mociones que estaban mencionando al inicio del programa, por lo cual no... y que aparte están en discusión, correcto, no se han añadido de manera formal. No puedo mencionar mociones. El proyecto sustitutivo como está, sí da un gran avance. La reforma de la ley es necesaria. Eso es un inicio. Es que si leemos el Código de Comercio, el Código de Comercio regula la cuenta bancaria y la cuenta dineraria no bancaria. Y todo el derecho a la seguridad del consumidor está destinado a los cheques. Todo, si leemos el Código de Comercio, porque ¿dónde está la base del contrato de cuenta bancaria? Está en el Código de Comercio, no está en la ley del consumidor, ¿verdad? Y entonces si vamos leyendo artículo por artículo, toda la seguridad dirigida a los cheques falsos.
a la emisión de cheques. Eso está totalmente desfasado. Bueno, ahí es donde tiene que empezar la reforma de la legislación, porque eso no tiene ningún interés actual. En relación al proyecto de ley, es cierto el tema de lo que señala la excepción. La excepción dice que el banco no es responsable cuando es ajeno al daño. Entonces, esto es muy abstracto. ¿Cuándo es ajeno al daño? Hay interpretaciones judiciales que señalan que es ajeno al daño si no estableció sistemas de herramientas de seguridad, ciberseguridad robustas que impidan que terceros ciberdelincuentes tengan acceso al dinero en las cuentas de los consumidores o los clientes de los bancos, hayan o no hayan dado información confidencial. Hay otros criterios judiciales que dicen es ajeno al daño si la víctima dio información confidencial. Pero era qué interesante que yo tengo en estos casos, y es por lo cual pido siempre, antes de iniciar un proceso judicial, el informe de la OIJ. Veo, por un lado, un consumidor que dio la información confidencial por engaño, no por autoponerse en peligro, no es una autopuesta en peligro consciente. Sí, por ingeniería social. No fue consciente. Una autopuesta en peligro consciente es ir a un deporte extremo riesgoso, una liposucción, eso es autopuesta en peligro consciente, pero entregar información confidencial por engaño es una puesta en peligro inconsciente. Entonces le dicen, ok, sí dio la información confidencial, sí la dio, basámonos en esa premisa, dio el usuario, dio la contraseña, dio el one-time password, etcétera, todo lo que requería para que se diera la transferencia electrónica. Sin embargo, en países desarrollados, pese a que eso suceda, no puede sacar dinero. Pueden ver el estado de cuenta, pueden ver cuánto hay en saldo en descubierto, pueden ver los dineros que han entrado y que han salido, pero no pueden aumentar el monto máximo diario por transferencias electrónicas simple. No pueden adicionar cuentas favoritas y no pueden transferir dinero si no es por medios biométricos o por, digamos, una firma digital en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, podrían ver, pero no perder el dinero, ¿verdad? Y a la par de lo que vemos en los informes de la OIJ, sumamente interesante, Mario, es que los que reciben el dinero tienen expedientes criminales. En otros delitos de fraude informático tienen expedientes criminales, en delitos económicos y en intromisión de drogas en centro penitenciario y venta de drogas. Entonces, si yo veo los dos errores, ¿verdad? Y hago esta balanza. ¿Dio la información? Sí, sí la dio. ¿Dijo todo? Sí, sí lo dijo. Pero el banco no podía enviar dinero a una persona que tiene abierto un expediente criminal por venta de drogas. Y lo hizo, ¿verdad? Lo hizo. ¿Por qué no tienen esa base o esa alarma financiera de que esas personas tienen expediente criminal por otros fraudes informáticos, por otros fraudes bancarios, por otros delitos económicos y por narcotráfico? ¿Verdad? ¿Sí? Voy a dejar que claramente don Mario nos responda a esto que nos está diciendo doña Adriana, pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, claro. Y para dejarlos en suspenso. Y ya casi venimos con más de Asiento Extra. 2:35 de la tarde, continuamos con más de Asiento Extra. Si usted nos viene sintonizando, ya sea por Extra TV o los 92.3 de Extra Radio FM, les contamos que estamos hablando sobre el proyecto de ley para intentar castigar las estafas bancarias. Y antes de irnos a corte, doña Adriana hacía un señalamiento que me parece a mí, la verdad, bastante importante, y es cómo los bancos permiten o no alertan de que desde mi cuenta bancaria se está girando dinero a cuentas que yo no tenía agregadas a favoritas y se agregaron de manera electrónica y expedita. Y son cuentas de personas que tienen además ya vamos a ver, señalados por otros fraudes bancarios, ventas de drogas, expedientes judiciales. Don Mario, ¿hay manera de que desde los bancos se pueda tener ese control
de avisar por lo menos. Alarma financiera. O una, gracias a doña Adriana por la palabra, una alarma financiera de antes de girar una transferencia a ese tipo de cuentas. Vamos a ver, antes de contestar eso, para no provocar, o sea, que no se me malinterprete, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley, con los ajustes que está proponiendo en mociones hoy don Oscar Izquierdo, la moción, y doña Adriana Rojas, especialmente en el caso de, doña Daniela Rojas. En el caso de doña Daniela, me parece muy importante una parte que tiene que ver con este tema de las cuentas y también con los temas de los estándares financieros. Y en el caso de don Oscar, la moción que tiene que ver con el procedimiento, con la inversión de quién es el que tendría que ir a poner, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso que planteó doña Adriana, con el cambio en la ley estaría resuelto. O sea, porque ahí no habría culpa, no habría culpa de la víctima, y entonces en esos casos el banco estaría resuelto. Ahora, usted tocó otro tema que ayer casualmente mi compañero que estuvo aquí antes me llamó de Washington, que está el don Rodrigo Cubero, y me dijo, Mario, ¿por qué no se ha pensado en prohibir que abran cuentas personas que tienen antecedentes criminales o que se sabe que se han prestado para ese tipo de cosas? Sí se ha pensado, no hemos logrado que se introduzca. Pero es una modificación que debería de pensarse y hacerse en las cuentas. Por el contrario, ha ocurrido casos en que los bancos le han abierto a una persona cuenta porque tiene antecedentes, y entonces han sido sujetos de recursos de amparo y otras cosas de esas personas. ¿Por qué? Porque también se ha dicho de alguna manera que las cuentas corrientes, los servicios bancarios, en algunos casos se ha dicho que es un interés público, y en otros que son servicios de interés, en unos casos que es un servicio público y en otros que es de interés público y que no se le puede negar el servicio a nadie. Ahí yo creo que hay una oportunidad de mejora que usted le está apuntando, y Adriana también. No puede ser que los bancos no puedan, o tengan que abrirle cuentas a personas que tienen antecedentes y que se han estado prestando para este tipo de cosas. Don Mario, y viendo hacia adentro con toda sinceridad, porque se lo digo como usuario, uno se pregunta, ¿cómo es posible que yo acabo, y se lo digo porque me pasó, acabo de abrir una cuenta, literal, minutos de abrirla, ni siquiera tengo tarjeta porque solo la abrí yo misma desde mi aplicación para... Por ejemplo, yo la buena práctica que me enseñan a mí, una cuenta para compras en línea donde usted deposite la plata que va a gastar en la compra para que si pasa algo, esa cuenta está siempre en cero. ¿Cómo es posible que si yo acabo de abrir esa cuenta, ya me estén llamando para ofrecerme algo por esa tarjeta, ya hay un intento de estafa? No hay también que ver hacia adentro de los bancos y decir, ¿será que nos faltan controles también para el acceso que están teniendo nuestros funcionarios? Mire, no solo de los bancos. A mí me ha pasado que yo llego y hablo por teléfono con mi esposa de algo que necesitamos, que no tiene nada que ver con un banco, y al rato me llega un anuncio también ofreciéndole. Entonces me pregunto, alguien me decía, yo no sé si es cierto o no, que los sistemas de los teléfonos de hoy escuchan y procesan. Definitivamente usted tiene razón. O sea, si usted me pide que le responda en este momento, yo no soy experto, pero yo sí creo que el tema de la información hay que entrarle, y los países le van a tener que entrar. Vea usted en las redes sociales, yo a veces entro a Facebook y lo que veo, cómo se trata a la gente y las cosas que se dicen sin ningún recato y sin ningún límite, es terrible. Y no solo eso, lo más importante es, usted puede entrar hoy a bases de datos, inclusive bases de datos públicos, y averigua cuánto gana una persona, a dónde trabaja, quiénes son sus hijos, dónde vive, cuál es la dirección, un montón de información que yo tengo dudas de que debería de andar circulando por temas de seguridad. Entonces, mi respuesta es sí, hay que entrarle. Sí le debo decir que en el caso de bancos, yo conozco algunos bancos que han avanzado, y Adriana los conoce también, yo no me voy a poner aquí a decir nombres para no discriminar, pero que tienen millones de datos de información, y entonces si usted hace una transferencia normalmente con el teléfono en la derecha, si se lo pone en la izquierda, ya el banco lo detectó.
Y entonces hay otros que van más lentos porque son más grandes o la contratación es más difícil, más eso. Yo creo que esta misma ley ayuda, porque si la ley obliga a tener, digamos, por ejemplo, un estándar, a contrario censo le está habilitando la posibilidad también de contratar rápidamente, ¿verdad? Y que los procesos sean más ágiles. Pero esa es la realidad. Para mí, yo sé que hay una gran preocupación por las estafas. Yo creo que con esto vamos a avanzar. Yo estaba viendo los números aquí y fíjese que según la información que nos proporcionó el organismo de investigación judicial, de enero a marzo han habido 2.192 estafas. Pero las que denuncian. Las que denuncian, ¿verdad? De ingeniería social son 1.700. O sea, los temas de que la gente facilita la información, da las claves, engañan a la gente, son bastantes. Entonces ahí tenemos otro blanco que es importante, que es el tema de educación. O sea, nosotros no tenemos educación financiera en los colegios. Total. Sí. Que creo que eso es un tema que yo con Adriana he hablado, doña Adriana ha hablado en otras oportunidades. Más allá, ya hemos hablado, por ejemplo, de la prohibición de apertura de cuentas bancarias para personas con expedientes que tienen ya expedientes por estafas bancarias, ventas de drogas, en fin, delitos. ¿Qué otras medidas, doña Adriana, podríamos impulsar o estar pensando, ya teniendo en el mapa como país, para hacerle frente a algo que tiene razón don Mario, es crimen organizado, y es un crimen organizado que se renueva todos los días? Hoy hablamos de un método, advertimos a la población, hacemos anuncios, publicidad, programas, y mañana hay otro. Sí. En la empresa, las entidades bancarias y financieras tienen una obligación, que es respetar un derecho fundamental y irrenunciable de los consumidores. Se llama protección de intereses económicos y sociales. Entonces, y el derecho de la seguridad. Si el tema de la seguridad es vulnerable, porque en Internet no hay garantías, no hay una seguridad absoluta, no podemos pretender una seguridad absoluta. ¿Cuál es la solución que viene a proteger el interés económico del consumidor? El seguro. ¿Qué pasa con los seguros? Hemos tenido casos en donde la persona paga un seguro y le dicen, no, se le rechaza porque fue un fraude pero fue una estafa y está protegido contra fraude. Está protegido contra robo, extravío y fraude. Pero en este caso no fue fraude, fue estafa. Eso es una burla, es una bofetada a la justicia y a la inteligencia del consumidor financiero. La cobertura, el siniestro, es la sustitución de la identidad virtual por medios de ingeniería social. Ese es el siniestro. Eso es lo que se tiene que cubrir. Si fue fraude, si fue estafa, el término penal es para los jueces penales cuando van a meter a la cárcel a los delincuentes. No es un tema para los seguros. Entonces, tener seguros por sustitución de identidad virtual. Es más, yo cuando leí la ley que habla, fue tan complicada al entenderla, yo decía, eso se traduce en sustitución de identidad virtual. ¿Qué dijo? Que si se meten y no se meten, que si entran, que no entran, que sacan. Yo decía, Santísima, ¿quién redactó esto? ¿Verdad? Eso se resume en un renglón: sustitución de identidad virtual por medio de la ingeniería social. Eso es el siniestro. Si se trata de fondos públicos porque el banco es público, o si se trata de fondos privados porque el banco es privado, o una entidad financiera privada, para eso están los seguros. Pero con seguros de verdad, no hay cajitas de Coflex. No que me diga que es estafa y que es fraude y toda esa novela. Sí, porque al final, y en eso tiene razón doña Adriana, uno como usuario, si lo llaman del propio banco a ofrecerle un seguro por estafa o fraude, cual sea el término que utilicen, si uno lo adquiere, uno siente algún nivel ya de tranquilidad de que si pasa algo puede llamar. Yo con los seguros le puedo contar también experiencias con esos términos, pero es que no se vale, y quisiera que don Mario también opine al respecto, no se vale que como consumidores nos vean la cara de esa manera, porque la gente
no tiene esa malicia de decir, sí, compré un seguro contra estafa, pero no contra fraude. Y la gente intenta protegerse. Yo creo que hace 5 años la gente no estaba también tan enterada de que era ingeniería social para estafar electrónicamente y demás. La gente hoy en día está un poquito más informada, que falta una campaña, estamos completamente de acuerdo que falta ser más amplios con respecto a temas de protección, de educación, no solamente educación financiera, de educación en ciberseguridad, que creo que ya también va siendo un tema bastante necesario, pero las entidades también les toca poner de su parte. Definitivamente, pero a mí me parece que es importante tocar cuáles las cosas que deberíamos mejorar para resolver esto. Y voy a hacer un paralelismo. Cuando yo reviso las denuncias, la gran mayoría son denuncias por cuentas corrientes, no por tarjeta de crédito. Hay algunas de tarjeta de crédito, pero la mayoría son por cuentas corrientes. Pues correcto. Y entonces la pregunta es, uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, fíjese que la diferencia viene siendo la siguiente. En tarjetas de crédito tiene, como eso se maneja a nivel internacional y el procedimientos, tiene procedimientos de reclamo claros, precisos y rápidos de resolver. O sea, el contracargo, usted revisa, pide el contracargo, si no corresponde, se reversa y se fue. Nada de tribunales ni nada de esas discusiones. Eso es lo primero. Que eso se está metiendo en esta ley para las cuentas corrientes. Eso me parece muy bien. Y tiene seguro también. Y los seguros en los casos de tarjeta de crédito, por lo menos lo que yo conozco, inclusive yo mismo he tenido episodios, a mí por lo menos me han funcionado bien. Pero ¿cuáles son los temas que hay que entrarle? Uno era la ley, ya le entramos. Creo que sí hay algunas modificaciones más que hay que hacer, pero en el camino yo pienso que eso se puede ir mejorando porque definitivamente los maleantes también van a ir evolucionando. Hay un tema de tecnología, o sea, hay que ver cómo logramos que todas las instituciones financieras cumplan, tengan estándares altos en tecnología y en eso facilitar también para que las instituciones, los bancos públicos puedan hacerlo sin trabas y hacerlo rápidamente. Ahí está la ciencia, ¿verdad? Con tecnología es que la mayoría de los países desarrollados están atacando este problema y ahí darle las herramientas a su jefe. El tema de educación, definitivamente yo creo que hay que educar a la gente y eso es alertarla por anticipado de las cosas y tenerlo. Y después hay un tema que no hemos tocado, pero que a mí me parece que es justo tocarlo, yo he conversado con las autoridades, llámese organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, y la verdad están con muy pocos recursos, están haciendo un trabajo heroico, o sea, que no es suficiente, y se siente que no es suficiente, sí, no tienen recursos, inclusive se les ha estado... Están colapsados. Sí, mucho, y además, digamos, mucha gente, y muchos son trabajos de inteligencia policíacos, entonces hay que ahí también tenemos que entrarle y darle los recursos al Ministerio Público y al organismo de investigación judicial para que nos defiendan, porque si no vamos a seguir avanzando y después vamos a estar en problemas como los que tienen otros países. Don Mario, ¿y con los diputados ha habido acercamiento? Es decir, si ya don Oscar Izquierdo ha tenido la iniciativa de acoger un proyecto de ley que nació desde la ciudadanía, porque es así, desde las víctimas, no sé si ha habido ya también conversaciones y decirle, mira, está bien, estamos de acuerdo con esto la verdad no tanto, y sugerimos que podría ir también por este otro, porque yo siempre digo, nadie conoce mejor la casa de uno que uno mismo, y si ya uno ha estado ahí, ya uno sabe por dónde pueden entrar, cuáles son los portillos que quedan, pues también no está más sugerir. Déjeme, yo soy justo, o sea, con los diputados yo creo que están haciendo un buen trabajo de todas las fracciones, están aportando, usted lo ve, que está el proyecto de Oscar Izquierdo, pero también ve propuestas para mejorar de las otras fracciones. Ahora, yo le voy a decir dónde me parece que hay una oportunidad de mejora para nosotros en la asociación bancaria. Nosotros tenemos que acercarnos también a la asociación de consumidores afectados y hacernos un equipo para ver cómo aquí tenemos un solo contrincante que son los maleantes, y para ver cómo nos ayudamos y defendemos el país, insisto, porque me decía a mí el fiscal general de Colombia en ese entonces que él decía que
los maleantes llega un momento que manejan también su negocio, el que están haciendo, que entonces van avanzando, les queda tiempo y van avanzando otros. Nosotros tenemos que parar ese avance. Creo que desde los bancos estamos dispuestos a cooperar, a hacerlo y a asumir nuestras responsabilidades. La ciudadanía lo ha demostrado, Adriana lo ha demostrado, o sea, yo no puedo ser mezquino, ¿verdad? Yo soy consciente del trabajo y del trabajo que ha hecho la asociación, los diputados también. Lo que pasa es que este problema nos ha agarrado desprevenidos y nos ha desbordado, ¿verdad? Vamos, la palabra tal vez no es desprevenidos, porque el mundo entero recientemente estaba oyendo de que el estado de la Florida, en los Estados Unidos, ¿verdad?, está también con un problema serio de este tipo de estado. Sí, es cierto. Un amigo de Florida me pidió que lo ayudara, no puedo ejercer allá, perdió $80,000 en su cuenta bancaria. Wow. Sí, aquí hay un tema interesante en relación a las herramientas de ciberseguridad. Cuando estoy en juicio, los bancos llaman como testigo perito privado al jefe de departamento de seguridad. Y siempre les hago una pregunta, entre otras, pero siempre es la misma. ¿Cuántos casos hay en Costa Rica, en su entidad bancaria, de pérdida del dinero en sus cuentas bancarias por medio de la firma digital? Y siempre me dicen, ninguno. Ninguno. Todos los casos que tenemos fue por medio de usuarios token, token virtual, token llavero, clave dinámica, bingo, ¿verdad? One time password. El one time password es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque primero plagian el correo electrónico. Y entonces, cuando envían el código de única verificación, lo envían a un correo electrónico plagiado. Y lo recibe este crimen organizado. Entonces, no existe un caso en Costa Rica a cambio de miles con token, clave dinámica y one time password. ¿Por qué no ponemos la firma digital de forma obligatoria para transferencias de dinero, adición de cuentas favoritas y aumento del límite diario? Bueno, un gerente en juicio dijo, porque es muy caro. Digo, perdóneme, yo pagué 40,000 colones por 5 años por la firma digital y veo millones de colones perdidos en las cuentas bancarias de los costarricenses. No hay comparación con 40,000 colones por 5 años. Eso no es caro. Es accesible para todos. ¿Por qué se reducen la posibilidad de tener un fraude con la firma digital? Bueno, porque la firma digital no la tenemos en la cartera, ni en el bolsillo, ni en la billetera. Está entonces ya limitó poderla poner en una computadora. No necesariamente cuando se recibe la llamada, se da la información, está al frente de una computadora, ¿verdad? Entonces, ahí se limitan las posibilidades y habría que tener una forma, una aplicación para que puedan ver en la computadora, ¿verdad? Que uno tendría que hacerla como anytime, ¿verdad? Para que pueda ver, pero no existe un caso con firma digital, ¿verdad? ¿Y por qué no la ponemos como herramienta obligatoria? Una vez también un gerente de un banco en un juicio dijo, no la podemos implementar de forma obligatoria porque vulneramos el derecho de libertad de elección del consumidor. Y yo le dije, no hay nada más erróneo que esa afirmación. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad no son de libertad de elección. Vaya, móntese un avión y diga que usted tiene la libertad de elección de no ponerse el cinturón. a ver si lo dejan seguir en el vuelo. No lo bajan del avión, ¿verdad? Las herramientas de seguridad no son de libertad de elección. La libertad de elección es si consumo en esa entidad bancaria, es si obtengo ese servicio financiero, pero las herramientas de seguridad deben ser obligatorias. Definitivamente es un tema que yo creo nos daría aquí para conversar hasta 3 horas si quisiéramos. Pero déjeme decirle, Adriana tiene razón, o sea, es que no necesariamente lo de la firma digital, pero en otros países, sé de un banco americano que viene y le dice a usted, mire, estos son los niveles de seguridad que tiene, usted puede accesar aquí. Y entonces usted es la que mide su riesgo desde el inicio. Si usted no quiere usar los instrumentos de protección, entonces usted tiene el riesgo de perder la plata. Y entonces usted puede ir avanzando
en diferentes temas. A mí me parece que aquí tenemos en Costa Rica un experto buenísimo en toda esta materia, que es Raúl Rivera, ese es uno u otros, y a mí me parece interesante como está planteando Adriana las cosas. Digamos, la primera parte, que es lo que yo decía aquí de la ley, ya vamos caminando, pero hay que discutir sobre el tema de la tecnología y la parte regulatoria. Entonces eso ya no serían los abogados los que lo vemos, pero hay que seguir. Sí. O sea, el tema es, hay que seguir. Les agradezco a ambos haber estado hoy aquí en Asiento Extra, por darnos de su tiempo, que es valiosísimo, y aportarnos diferentes ideas y discutir este tema que estoy segura va a darnos de qué hablar todavía por varias semanas, y que sobre todo los consumidores les interesa muchísimo. Así que gracias a ambos por participar del programa. Lo que intentamos es aclarar un poco el panorama y dar la información a la gente, que al final eso es lo que importa, que la gente esté informada y que a partir de ahí pueda también pues tomar decisiones en su día a día. Muchísimas gracias a todos, también los que nos sintonizaron hoy por medio de Extra TV, también por los 92.3 FM de Extra Radio, y nos vemos mañana en otro programa de Asiento Extra. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Asiento Extra por Extra.